Bueno, hermanos, entonces que el Señor Jesucristo nos ayude a entender y a depender únicamente del Señor. Los tiempos que se avecinan son muy peligrosos, ya lo que estamos viviendo. El enemigo nos quiere perturbar por cualquier lado, entonces que nosotros aprendamos a depender solamente del Señor, porque el enemigo es dulcecito y él es el que nos engaña con cosas muy suavecitas y todo, pero no, que aprendamos a discernir la palabra de Dios y la voz de Dios y la voz del diablo, porque el diablo también nos habla y es el que nos hace desviar. Hermanos, algo que yo tenía entonces era la gran necesidad que tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, si me acompañan en Juan 5, versículo 39. ¿Ya lo tienen todos? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo decía Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que da testimonio del Señor, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de los profetas, desde la creación, los tiempos finales? ¿Qué es lo que da testimonio? Las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Que no nos apartemos ni un momento de la Santa Biblia, porque nosotros tenemos la certeza que al 100% la Santa Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay libros que son muy buenos y hermanos que han escrito cualquier cantidad de libros y que son libros muy buenos. Pero de lo que nosotros sí tenemos certeza es de que al 100% es la Santa Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros como seres humanos en muchas ocasiones nos equivocamos. Y más cuando no dependemos totalmente del Señor Jesucristo. Porque es de Él de quien debemos nosotros depender totalmente. Entonces, hermanos, ahí más adelantico en el 7, quería añadirle algo, hermano, es que el versículo va completo hasta el 40, ¿sí? Del 39 al 40. Dice así la palabra del Señor: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, para tener esa vida, entonces ahí podemos ver que comienza el 39 y termina en el 40. Sí. ¿Sí? Sí. El Pero 7, entonces, hermano, sí. el 7 versículo. Sí, ya. El mismo Juan. Sí, señora. Gracias. Ahí vamos del 37 al 39. Capítulo 7, versículos del 37 al 39. Capítulo 7, versículos del 37 al 39. Dice así:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Sí? Amén. El Señor siempre nos manda a que leamos las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que no tenemos a dónde más ir. Buscar al Señor. ¿Cómo obtenemos nuestra salvación? Por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Mm? Este es un tema un poquito largo, entonces vamos a... ¿Cómo? Entonces, para terminarlo hoy vamos a no detenernos mucho. En el capítulo 14 ahí mismo de Juan. Capítulo 14, versículos 23 y 24. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, en todo el Señor siempre nos envía a que guardemos su palabra. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Entonces, muchas veces de pronto nosotros no entendemos algo que leemos, ¿no? Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos dé entendimiento, Él lo va a hacer. Y poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Entonces muchas veces si nosotros no entendemos la palabra del Señor, es porque de pronto Él no permite que aún no es el tiempo de que logremos entender. Por eso el Señor Jesucristo cuando vino, Él a todos sus discípulos y a todos los que lo seguían, les hablaba era por parábolas. Porque no era para todos el entendimiento. Pero el que lograba entenderlo era el que amaba al Señor verdaderamente. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. ¿Y cómo sabemos desde el comienzo lo que iba a hacer el Señor Jesucristo, lo que va a suceder después? Cuando Isaías, que el mismo Señor Jesucristo leía de las Escrituras en Isaías, un libro que escribió Isaías 524 o 530 años antes de la venida del Señor Jesucristo, ya él sabía lo que iba a pasar. Por eso el Señor Jesucristo un día, leyendo las Sagradas Escrituras, dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura. Más adelantico lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice: estudiando qué libro podemos tener la esperanza de salvación. Vamos a Romanos. Romanos 15. Versículos del 13 al 21. Dice:
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cómo podemos hallar todo ese conocimiento para podernos amonestar unos a otros? ¿De dónde obtenemos ese conocimiento? De la Santa Biblia, ¿sí? Que es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en este santo libro fue inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, podemos ir confiados de que lo que leamos en este santo libro es para edificación. En el 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Para la obediencia de los gentiles, de aquellos que todavía no conocían al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. En el 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera de que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Ahí vuelve y repite, sino como está escrito. ¿Sí? Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Un poquito más adelante hay en 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículos del 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Sí? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo. Más atrás. ¿Más de segunda o qué? Segunda de Timoteo. 3:14. Gracias. Segunda de Timoteo 3, versículos del 14 al 17. Entonces repetimos nuevamente. Está pegada. Del 14 al 17. Sí. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Todo lo que hemos aprendido o todo lo que nos enteramos nosotros, ¿por qué fue? ¿Por medio de qué? Por medio de la Santa Biblia. ¿O cómo supimos qué fue lo que sucedió cuando la creación? ¿Qué fue lo que pasó con Adán
qué fue lo que pasó con Eva, cómo fueron engañados, por qué fueron arrojados del paraíso, por la desobediencia. ¿Cómo nos enteramos de todo? Por medio de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, por eso el Señor siempre nos amonesta a que no nos apartemos de la Santa Biblia, que escudriñemos la Santa Biblia, porque nosotros tenemos certeza de que ahí encontraremos la salvación. Y que desde la niñez has sabido, pónganle cuidado bien lo que dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez hemos sabido de las sagradas escrituras. ¿Por qué muchos se apartan de las sagradas escrituras? ¿Por qué hoy en día hay tantas denominaciones? Porque no se aferran a este santo libro. ¿Cierto? Porque se apartan. Van a buscar de pronto de sabiduría humana, no sé, de otros libros, como por ejemplo enseñan en algunas denominaciones. Lea este libro y al final del libro dice, para poder entenderlo bien todo, compre el siguiente. Y ya terminan ese y dicen ya, entonces para poder lograrlo entender, compren el siguiente tomo. Y así poco a poco. Por eso es que muchos se han desviado, porque ya comienzan, porque no ponen toda su fe en las sagradas escrituras, que es palabra viva y eficaz, que es palabra de Dios. En la Santa Biblia encontramos todo lo que necesitamos si obedecemos al Señor, si obedecemos a su palabra. Pero no. Yo tuve conocimiento de alguna cierta denominación que hacían eso. Y eran tomos grandes. Entonces uno, por leer todos esos libros, se aparta de la Santa Biblia, se desvía. Entonces ya dejamos la Biblia de lado y comenzamos a leer esos libros porque explican muy bonito, ¿sí? Entonces, si el Señor aquí no nos da una explicación más clara, es por algo, ¿sí? Porque Él quiere que nosotros nos esforcemos a buscarlo. Y de la forma que nosotros lo podemos buscar a Él es por medio de su santa palabra. No hay otra cosa más que hacer. Por medio de la santa palabra. Perdón, ¿en qué íbamos? En el 15. En el 16 dice: toda la escritura, pongan bien cuidado acá como dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto nos dice el Señor que hagamos. Pero entonces, como les vengo diciendo, hace unos años habían alrededor de 8,000 religiones en el mundo. Y todas dicen tener la verdad. Pero la única verdad es lo que se encuentra aquí en este santo libro. El Señor. El Señor. Es de la única forma que nosotros conocemos al Señor, por medio de su palabra, ¿sí? Porque como lo dice la palabra, a Dios nadie lo ha visto. Nosotros lo conocemos por medio de su palabra, ¿sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Señor. ¿Sí? Bueno. Entonces continuamos con el 17. Era hasta el... Sí, 17, sí. Sí, 17. Bueno, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. 17. Veamos esa parte. ¿Cómo podemos ser perfectos? Buscando al Señor por medio de su palabra. ¿Cierto?
Vivirla. enteramente preparado para toda buena obra. Amén. A todo bueno. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí. Amén. Todo, absolutamente todo. Que si hoy no entendimos un capítulo, un versículo, lo que sea, más adelante el Señor nos lo va a aclarar. Sí. Así es. Pero entonces tenemos que ser constantes. ¿Sí? Pero entonces si yo no entiendo hoy aquí un versículo, tengo que ir a buscar en otro libro. Y vuelvo y repito, no quiero con esto que me vayan a malinterpretar diciendo que de pronto yo le estoy diciendo no lean libros. No, cada quien es libre de hacer lo que desee. Quieren leer libros porque de pronto no entendieron, listo, léanlos. Porque cada uno es responsable de sus actos. Amén. Yo no voy a rendir cuentas el día que el Señor venga y nos llame. Yo no voy a rendir cuentas por nadie, nadie va a rendir cuentas por mí. Cada quien es responsable de lo que haga. El Señor dice, ahí les dejé este libro. No me quisieron buscar, no me quisieron obedecer. Si de pronto nosotros leemos en el San Mateo 28, creo que está, donde dice que cuando venga el Señor, Él apartará a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y les dirá a los que están a su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve huérfano, me recogiste, en la cárcel me visitaste, enfermo. ¿Sí? Amén. Entonces le van a responder, Señor, pero ¿cuándo hicimos esto? Contigo. En cuanto lo hicieron con mis hermanos, los más pequeñitos, lo estaban haciendo conmigo. ¿Y cómo podemos hacer esas buenas obras? ¿Dónde podemos enterarnos de que estamos haciendo esas buenas obras? Por medio de la Santa Biblia. ¿Sí? De pronto los libros nos aclaran muchas cosas, ¿sí? Puede que sí. Pero el libro que es inspirado al 100% por el Espíritu Santo es este. Hermanos, vamos a Proverbios. Hay un poquito más adelante de Salmos. Proverbios 3, versículos 31 y 32. ¿Se pegó también? 3 versículos del 31 al 33. ¿Qué, perdón? 31 y 32. Dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Ah? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que no envidiemos al hombre injusto, aquellos que cometen pecado, pero que hablan bonito. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos de pronto darnos cuenta que hay un hombre injusto y que nos está llevando por el mal camino, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a este santo libro para saber si sí lo que él nos está diciendo es cierto o no. Por eso yo les dije de un comienzo, dependemos totalmente del Señor, no dependemos de nadie más. ¿Y cómo llegamos al Señor? Por medio de su santa palabra. ¿Sí? Entonces dice, no envidies al hombre injusto, y vamos en 31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. En el 32 dice, porque Jehová abomina al perverso,
mas su comunión íntima es con los justos. Si alguna duda tenemos, si algún estudio, como de pronto ya nos sucedió en alguna ocasión, de que nos querían desviar con palabras que no eran, como tratando de quitarle a la Santa Biblia, el Señor nos dio luz para poder ¿qué? rechazar lo que nos querían infundir. Entonces, si estas cosas suceden, si el Señor nos habla, debemos escucharlo y obedecerlo. Si el Señor nos dice no haga eso, no lo hagamos. Si notamos que nos van a hablar de alguna doctrina extraña, rechacémosla. Vamos a la Santa Biblia. ¿Sí? En Daniel, poco más adelante, Daniel 10. Daniel 10, versículo 21. ¿Viene adelante o no tanto? ¿Dónde está? Bien adelante. ¿Dónde está? La habitación es más adelante. En el 10. Versículo 21. Esto es lo que tienen estas Biblias, tienen la voz muy delgadita y se pegan. Sí. Versículo 21 ya está el último, ¿sí? Dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Esto dice el Señor. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuál será el libro de la verdad? La palabra. Palabra del Señor. Es la única verdad que nosotros tenemos. ¿Ah? Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe, el arcángel Miguel. Sí. Entonces, el Señor no necesita que nadie le ayude. Su palabra es viva y eficaz. No tenemos más a quién acudir, no tenemos más en qué confiar. Volvemos nuevamente ahí atrásito al Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. Ay, Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor. Dice 25. Versículo 14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esto está claro, ¿cierto? Si nosotros le tememos al Señor por medio de su santa palabra, el Señor dice que Él nos hará conocer el pacto, su pacto. ¿Y cuál es el pacto que tiene con nosotros? La vida eterna, la salvación. Y volvamos a Juan. Capítulo 6. Juan, ¿qué? Capítulo 6. Juan. Capítulo 6,
versículo 45. 6:45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es que veamos que hasta los profetas que tenían visiones, que el Señor les hablaba, y todos ellos aprendieron de las Escrituras, de todo lo que el Señor había inspirado a esos santos hombres. 6:45. Capítulo 6, versículo 45. Sí, ahí dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es de la única forma que nosotros podemos llegar a los pies del Señor Jesucristo, obedeciéndolo por medio de su santa palabra. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender o hay alguna duda? ¿No? Hablando la Biblia. Dice, ¿cuándo fueron escritas estas cosas? ¿Y cómo? Vamos a Lucas, devolvámonos un poquito allá a Lucas 8. Las cosas que fueron escritas, ¿cuándo? En Lucas 8:21. Podríamos leer desde el 19. Cuando el Señor Jesucristo estaba en medio de la multitud, hablándoles del Evangelio, que llegó la Virgen María y los otros hermanos del Señor Jesucristo. Era lo que pasó. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Qué respondió el Señor Jesucristo? Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces se nota que la madre y los hermanos como que no estaban muy de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo hacía, ¿no? Por eso el Señor dice, mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios y la hacen, la guardan. Y esta es la palabra de Dios, no hay otra. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 11, versículos 27 y 28. Dice, ¿ya la tienen todos? Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por todo lado el Señor nos está motivando a que busquemos al Señor, pero por medio de su palabra.
¿Sí? Es lo que digo. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que obedecen a la palabra del Señor. Acá dice que la Santa Biblia es el único libro inspirado por el Espíritu Santo. El único libro que fue inspirado por el Espíritu Santo es la Santa Biblia. O sea que, si la palabra dice que es el único libro que fue inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que no inspiró otro libro. Y en ese entonces habían más libros, ¿no? Que no quedaron aquí en el canon de la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque algún errorcito tenían, alguna cosita. Y es que nomás nosotros nos podemos dar cuenta que si nosotros decimos una palabra que tenga acento y nosotros no le ponemos el acento, la palabra cambia totalmente. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si nosotros decimos, aquí a Colombia va a venir el Papa. Y decimos también, va a subir la papa. Y también podemos decir, ayer llegó mi papá. Son tres personas, tres cosas diferentes, que es el papa, la papa y el papá. ¿Cierto? ¿Cómo nos distinguimos? Por el acento. Entonces las palabras pueden cambiar si nosotros no las sabemos decir. Sí. Entonces, por un pequeño error de esos, puede que muchos libros no hayan quedado escritos aquí en la Santa Biblia. Fueron rechazados. Porque, como dice la palabra, el único libro que fue inspirado por el Espíritu Santo es las Sagradas Escrituras. No hay otro. Y vuelvo y digo, pueden haber libros muy buenos y que expliquen lo que de pronto nosotros no logramos entender por medio de los libros de muchos hermanos que han sido muy, muy allegados al Señor. Pero si nosotros nos esforzamos a buscar al Señor y a obedecerlo, Él nos va a dar entendimiento. ¿Cierto? Entonces, vamos a Segunda de Pedro. Ya la encontré. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que los santos hombres de Dios desde el comienzo de la creación fue todo inspiración del Espíritu Santo. Y eso fue lo que quedó escrito. La inspiración del Espíritu Santo. Dice aquí que la Escritura no fue traída por voluntad humana, que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿creemos en la Santa Biblia o no creemos? ¿Cierto? Que la palabra del Señor lo dice. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo.
Al comienzo decía, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Mm? Volvemos a San Juan. Capítulo 14. San Juan 14, versículos 25 y 26. Dice el Señor, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Yo creo que más claro, ¿cierto? El Señor siempre nos dice que siempre busquemos este santo libro. Ahí mismo en el 16, capítulo, versículos del 1 al 4, dice: capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os recordéis de que ya os lo había dicho. ¿Cómo nos lo había dicho? Por medio de su palabra. Entonces, yo pienso que el único libro que nosotros debemos confiar plenamente es en la Santa Biblia. Y el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a su palabra. En Primera de Juan, capítulo 2 del 20 al 27. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan, capítulo 2, del 20 al 27. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira
procede de la verdad. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que en este santo libro no hay mentira. Todo dice procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, ¿hasta cuál? 27. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Sí ve lo que dice? Lo que habéis oído desde el principio, todo desde un comienzo, es de la Santa Biblia. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ay, Señor Jesucristo bendito, ayúdanos, Señor, porque aún hay que orar mucho por aquellas personas que se han desviado porque no han conocido plenamente del Señor, no han obedecido a su palabra. Vamos a Jeremías. Jeremías. Jeremías 33. Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sé si estoy siendo imprudente con algo, ¿no? ¿O sí? ¿No? ¿Ah? No escudriñándolo, ¿no? Es como Tesoro. Eso es escudriñando. Pues la verdad es que lo que yo estoy hablando acá es solamente lo que está escrito. Amén. Por si de pronto alguien se incomoda, no sé, ¿no? Escudriñando. Entonces continuemos. Jesucristo solamente enseñaba de las Sagradas Escrituras. El mismo Señor Jesucristo, teniendo todo el conocimiento, sabiendo que Él era Dios. Y Él enseñaba de las Sagradas Escrituras. Veamos los pasajes. En San Lucas 4. San Lucas 4.
versículos del 16 al 21, que nos dice: vino a Nazaret, esto nos habla del Señor Jesucristo, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Señor Jesucristo se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era lo que Isaías, lo que el Espíritu le había revelado a Isaías 524 años antes de que se cumpliera esta profecía. Por eso el Señor Jesucristo dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y lo que estaba escrito ahí en el rollo que le pasaron del profeta Isaías, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que estaba ahí escrito en ese rollo, en ese momento se cumplió. Algo que el Espíritu le ha revelado a Isaías tanto tiempo atrás. Y todo estaba escrito. Y ahí mismo en Lucas, en el capítulo 24, versículos del 25 al 27. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí vio lo que dice aquí el Señor? El mismo Señor Jesucristo dice: comenzando desde Moisés, pasando por los profetas y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Había quedado escrito desde mucho tiempo atrás lo que decían del Señor Jesucristo, y ahí se cumplía todo eso que estaba escrito. Y él leía las escrituras. Él mismo les enseñaba y estudiaba y leía las sagradas escrituras. En ese entonces, el mismo Señor Jesucristo enseñaba por medio de las escrituras. Hoy en día, pues sí, se citan algunos pasajes bíblicos, pero la mayoría, me refiero a la cantidad de denominaciones que hay, que todos creen estar predicando la verdad, pero es mucho lo que se han desviado. Qué tristeza. Los apóstoles también enseñaban de las Sagradas Escrituras. En Hechos, vamos ahí enseguida a Hechos 17.
capítulo 17, versículos del 1 al 3. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Todo lo que ellos, los apóstoles, Pablo, los profetas, el Señor Jesucristo, enseñaban de las Sagradas Escrituras. ¿Cierto? Volvamos a repetirlo. Esto lo hacía Pablo. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía de él, es el Cristo. Ahí vemos la primera parte, que el apóstol Pablo también enseñaba de las Escrituras, ¿cierto? Y vamos a ver quién más. Ahí mismo en Hechos, capítulo 18, un poquito más adelante, capítulo 28 del 23, sí señora, del 23 al 31. Capítulo 18, versículo 28. Capítulo 18, versículo 28. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos que con toda la sabiduría que el Señor le dio a Pablo, y él, más sin embargo, él enseñaba de las Sagradas Escrituras. Y cómo conocieron ellos que el Señor era el Cristo, como dice acá. Permítame un segundo. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Por medio de las Escrituras él les demostraba a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿cómo no creer en las Sagradas Escrituras? Ahí mismo en Hechos capítulo 28, en el capítulo 28, versículos del 23 al 31. Este sí tiene 31. 28, 23, 31. Versículos del 23 al 31. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas,
Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Esto casi siempre sucede, ¿no? Que hay muchos que creen y reciben la palabra del Señor con gozo, mientras que otros la rechazan. Y esto ha venido sucediendo a lo largo de todo el tiempo. ¿Sí? Vamos a repetir. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo: esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. ¿Sí lo que dice? El Espíritu Santo habló por medio de Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. No aceptaban la palabra del Señor, porque ellos tenían su propia creencia, ¿no? Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Porque siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. ¿Y la oposición de parte de quién? De los que no creen en el Señor, de los que no han creído en su obra, de los que creen que la muerte de Él fue en vano. Y muchos lo creen, que la muerte del Señor Jesucristo fue en vano. Por eso no aceptan al Señor, no creen en su palabra, ¿cierto? Ya para terminar, vamos ahí nuevamente a Hechos, pero devolvámonos un poquito hasta el 8. Vamos a leer del 29 al 38. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿ya lo tiene? Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Mire cómo el Señor movió a este eunuco para que creyera, Señor, para que él creyera. ¿Y qué estaba leyendo? Estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Por eso el Espíritu Santo movió a Felipe para que fuera y se acercara allá y le explicara y lo bautizara. Ahí él se convirtió. ¿Por qué se convirtió? Porque creyó en la palabra del Señor. Si no hubiera creído, pues no se hubiera convertido, ¿cierto? Entonces, Felipe dijo, en el 37 dijo, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto era otra ciudad, ¿no? Porque el Espíritu lo transportó allá, lo llevó allá. Y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a Santiago. Bien adelante. Atrásito de los mucho más adelante. Más adelante, más atrásito. Santiago 1, del 19 al 27. Dice, Santiago 1, versículos del 19 al 27, dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la palabra implantada? Esta es la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es porque me quedan algunos versículos que no quisiera dejarlos. Vamos ahí enseguidita a Primera de Pedro. Ahorita más adelante. Primera de Pedro. Ya está. Primera de Pedro 1, del 24 al 25. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Señor, vea cuántos versículos, cuántos libros, cuántos capítulos, siempre nos anuncia lo mismo. Que es su palabra la que nos hace salvos. No son los hombres. Es solamente la palabra del Señor la que nos hace salvos. Sí. Y ahí en el capítulo 2 mismo de Pedro, en el versículo del 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí ven? El Señor lo que quiere es que escuchemos su palabra y que la obedezcamos. Como lo decía en un versículo anterior, que no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Vamos a San Mateo, ya no me quedan sino 3 versículos. Vamos a San Mateo 4, versículos del 3 al 4. Es para que nosotros veamos cuando nosotros nos apartamos y escuchamos la palabra del Señor y no la obedecemos. Capítulo 4, versículos del 3 al 4. Entonces, cuando no obedecemos a la palabra del Señor, ¿quién es el tentador? El enemigo, el diablo, ¿sí? Entonces, si nosotros no obedecemos a la palabra del Señor, si nos apartamos tan solo un poquitico, el diablo está ahí al acecho para tentarnos y para hacernos caer. Si lo hizo con el Señor Jesucristo, que era Dios, lo quiso engañar. Leamos. Dice, bueno, leámoslo desde el 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Aquí está. Todo esto, todo lo que está escrito aquí, salió de la boca de Dios. Escrito está. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre. En el 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con su pie en piedra. Escrito está. El diablo, él conoce todo lo que está escrito. Y esa es la tarea de él y de sus demonios, hacernos apartar de la palabra del Señor. Eso es lo que él quiere, que nosotros nos apartemos. Pero entonces nosotros debemos perseverar en la palabra del Señor y pedirle día y noche, en todo momento. Así vayamos en un bus mentalmente, pedirle al Señor de que nos ayude, que nos fortalezca, que no nos deje apartar, que aparte el enemigo de nosotros. Si nosotros le pedimos esto al Señor, por medio de su palabra, Él lo va a hacer. Él no va. Sí, claro. Es que tenemos lo que decía antes.
No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Volvamos a Hebreos. Adelante. Ya estoy acabando. Mucho más adelante, mucho más adelante. Si quiere buscar, perdón. Más adelante. Hebreos 4, 4. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces veamos que todo esto el Señor lo deja con un solo propósito, de que nosotros aceptemos su palabra. Ahí mismo en el versículo 12 y 13, en el mismo capítulo 4, 12 y 13. Esto era lo que venía yo hablándoles desde un comienzo. Dice capítulo 4, versículos del 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Todos los pensamientos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos, todo el Señor lo conoce, absolutamente todo. ¿Y por qué? Vea, porque el Señor nos habla ahí, es de su palabra. Dice que el Señor dice que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya pidió cuenta. Él nos va a pedir cuentas. Y como les decía antes, yo no voy a responder por las obras que haga Brandon. Brandon tampoco va a responder por las mías. Todos somos conscientes de que tenemos que rendirle cuentas al Señor de lo que nosotros hemos hecho. Y por último, este es el último, Apocalipsis 22, el último libro, el último capítulo 22. ¿Ya? Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué versículo? Ay, perdón, del 18 al 20. Capítulo 22 del 18 al 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere a la palabra del Señor, el Señor no necesita de que le agreguen. Las palabras como el Señor las dejó escritas, así deben ser.
no añadirle ni quitarle. Porque dice que todo aquel que le añada a la palabra del Señor, dice que el Señor añadirá de las plagas que están escritas en este libro. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Oh, Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos ayude. Esto era todo lo que les quería compartir, lo que el Señor permitió. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú permitiste que hoy tuviéramos acá, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has dado a entender, Señor. No permitas, Señor, que el enemigo nos aparte de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar todos los días en tu santa palabra. Amén. Sabemos, Señor, que en tu santa palabra es donde encontramos la salvación. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Apártanos de todo mal, Señor. Aparta al enemigo de nosotros. Apártanos. Líbranos, Señor, de las garras del enemigo, Señor. No dejes, Señor, que nos apartemos, Padre Santo. Bendícenos, Señor, en todo momento. Oh, Señor, te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria tuya, Señor. Así es. Amén. Amén.